Don Ricardo estaba sentado en su sillón favorito, la piel curtida por los años y el sol de Monterrey, la mirada perdida en los recuerdos que danzaban en las esquinas de su mente. Sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora temblaban ligeramente, pero aún aferraban una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, una joven de ojos chispeantes y sonrisa traviesa lo miraba con adoración. Era su esposa. La luz que iluminó sus días y que hacía ya una década se había apagado, dejándolo solo con las sombras del pasado y la fragilidad del presente. Justo en ese momento, la puerta de la calle se abrió con un estrépito inusual, rompiendo la calma de la tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, su cuidadora, quien preparaba una infusión de manzanilla en la cocina. Sabía lo que significaba esa llegada. Lo sentía en el aire denso, cargado de una expectativa helada. Los tres hijos de don Ricardo entraron en la sala, sus rostros serios y sus gestos calculados, como si estuvieran a punto de cerrar un trato importante o de impartir una sentencia. Fernando, el mayor, un hombre de negocios con trajes impecables y una mirada que siempre calculaba el costo-beneficio de todo, lideraba el grupo. Detrás de él venía Gabriela, la hija del medio, con su aire de elegancia superficial y una expresión de fastidio apenas contenida. Y por último, Sofía, la menor, la única que aún conservaba un rastro de dulzura en sus ojos, pero que en ese momento los mantenía fijos en el suelo, incapaz de enfrentar la mirada de su padre ni la de Elena. El corazón de Elena dio un vuelco. Aquel día no iba a ser como los demás, podía sentirlo. Don Ricardo, ajeno a la tensión creciente, seguía inmerso en su fotografía, una sonrisa tenue dibujándose en sus labios. Fernando se aclaró la garganta, un sonido seco que resonó en el silencio de la sala. Se detuvo frente a don Ricardo, sin siquiera mirarlo a los ojos. Su voz era grave, impasible, como si estuviera leyendo un informe. «Padre, tenemos que hablar», dijo Fernando, y la frialdad de sus palabras cortó el aire como un cuchillo afilado. Don Ricardo levantó lentamente la vista, sus ojos azules, antes tan llenos de vida, ahora velados por la neblina de la edad. Miró a sus hijos uno por uno, buscando quizás un atisbo de afecto, una señal de lo que el corazón de Elena ya presentía. Gabriela se adelantó, colocando una mano sobre el hombro de Fernando, un gesto de apoyo que más bien parecía de complicidad. «Papá, hemos estado pensando mucho. No es fácil, pero creemos que es lo mejor para todos». Su voz, aunque intentaba sonar suave, estaba teñida de una impaciencia apenas disimulada. Sofía, por su parte, seguía sin mirar a nadie, sus manos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. Elena salió de la cocina, las tazas de manzanilla aún humeantes en sus manos. Su presencia parecía irritar a los hermanos, quienes la miraron con el mismo desdén con el que mirarían a un mueble viejo y sin valor. «Les traje un té, les ayudará a calmarse», dijo Elena, su voz suave pero firme, intentando infundir un poco de calidez en la gélida atmósfera. Fernando la ignoró por completo, sus ojos fijos en don Ricardo, como si Elena fuera invisible. «Padre, la situación es insostenible», continuó Fernando, su tono subiendo un poco. «Necesitas cuidados 24 horas al día, y Elena, con todo el respeto, no puede ofrecerte la atención especializada que requieres. Además, la casa es demasiado grande para ti solo, y mantenerla es un gasto considerable». Las palabras de Fernando eran un torrente de lógica fría y cálculos financieros, desprovistas de cualquier emoción. Elena apretó los labios. Había dedicado los últimos 5 años de su vida a cuidar de don Ricardo, a brindarle no solo atención física, sino también compañía, cariño y dignidad. Lo conocía mejor que sus propios hijos, sabía de sus dolores ocultos, de sus miedos silenciosos, de los sueños que aún albergaba. Gabriela, viendo que Fernando se estaba enredando en los detalles, tomó la palabra con un tono más directo. «Papá, hemos decidido que es hora de que vayas a una residencia de ancianos. Allí tendrás atención médica constante, actividades, compañía de personas de tu edad. Es lo mejor. Ya no podemos seguir así». La frase «ya no podemos seguir así»
resonó en la sala, cargada de una culpa implícita, como si don Ricardo fuera una carga insoportable. Elena sintió una punzada en el pecho. Sabía que don Ricardo era un hombre de gran fortaleza y dignidad, que siempre había sido autosuficiente, y que la idea de depender de extraños en un lugar ajeno lo destrozaría. Don Ricardo, la fotografía aún en sus manos temblorosas, levantó la mirada hacia Gabriela, sus ojos llenos de una tristeza profunda que perforó el corazón de Elena. ¿Residencia?, preguntó, su voz un susurro apenas audible, la palabra misma sonando ajena, como un eco de una pesadilla. Pero esta es mi casa, aquí está mi vida, aquí está ella. Sus ojos se posaron en la fotografía, y por un momento, la neblina en su mirada pareció disiparse, dejando ver la claridad de un dolor insoportable. Fernando soltó un suspiro impaciente. «Padre, no seas dramático. No es un destierro, es una solución práctica. La casa pasará a nuestro nombre, y venderla nos permitirá cubrir los gastos de la residencia, y de paso, cada uno de nosotros podrá invertir en su propio futuro. Es un beneficio mutuo». El cinismo de sus palabras era hiriente. Elena observó cómo Sofía, la más joven, finalmente levantaba la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero no dijo nada. Su silencio era una confesión de su propia debilidad. «¿Vendrán a visitarme?», preguntó don Ricardo, la voz apenas audible, buscando una chispa de esperanza donde solo encontraba frialdad. Gabriela asintió rápidamente con una sonrisa forzada. «Claro que sí, papá. Iremos a verte los fines de semana. Tendrás todo lo que necesites». Pero sus palabras sonaron huecas, vacías de un verdadero compromiso. Elena sabía que las visitas serían esporádicas, por compromiso, y que don Ricardo terminaría sintiéndose más solo que nunca. La lluvia comenzó a golpear los ventanales con una furia repentina, como si el cielo de Monterrey reaccionara a la injusticia que se estaba gestando dentro de esas paredes. Un viento helado se coló por las rendijas, haciendo bailar las cortinas. Elena sintió un nudo en el estómago. No podía permitirlo. No después de todo lo que don Ricardo había pasado, no después de todo lo que él le había contado en las noches de insomnio, cuando las barreras de la memoria se bajaban y los secretos del pasado afloraban. Fernando se levantó, dando por terminada la conversación. «Bien, padre. La decisión está tomada. Hemos contactado a la residencia y vendrán a recogerlo en 3 días. Elena, usted puede empacar sus cosas. Le pagaremos sus servicios hasta el último día y un bono por su trabajo, por supuesto». Su tono era final, inquebrantable. Don Ricardo, con la cabeza gacha, no dijo nada, pero el temblor en sus manos se hizo más evidente. Sus ojos, ahora llenos de una humedad cristalina, volvieron a posarse en la fotografía de su esposa, buscando consuelo en su imagen. Elena, sin embargo, no se movió. Su mirada, llena de una determinación que sorprendió a los hermanos, se posó en Fernando. «Con todo respeto, señor Fernando, no voy a empacar mis cosas. Ni un solo objeto de don Ricardo irá a esa residencia si él no quiere. Y él no quiere». Su voz, aunque suave, resonó con una fuerza inesperada. Los 3 hermanos se quedaron perplejos. Nadie se atrevía a contradecir a Fernando, y mucho menos una simple cuidadora. Fernando soltó una risa corta, despectiva. «Disculpe, ¿usted quién es para decirnos qué hacer con nuestro padre? Usted es una empleada y su contrato termina cuando el señor se mude». Elena dio un paso al frente, la mirada fija en los ojos de Fernando, una chispa de fuego encendiéndose en los suyos. «Soy la persona que ha estado con él los últimos 5 años, la persona que ha escuchado sus historias, que ha consolado sus miedos, que lo ha visto llorar por sus padres, por su esposa, por sus hijos. Sé más de don Ricardo que ustedes 3 juntos». Gabriela intervino, con un tono más conciliador, pero no menos amenazante. «Elena, no se meta en problemas. Es una decisión familiar. Acepte su liquidación y siga su camino». Pero Elena no se inmutó. Su mirada se posó en don Ricardo, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Fue entonces cuando Elena hizo una promesa silenciosa, no solo a él,
sino también a sí misma. Una promesa que selló con la mirada, un pacto inquebrantable. «No voy a permitir que lo internen en contra de su voluntad», dijo Elena. Su voz ahora un susurro cargado de convicción. «Hay cosas que ustedes no saben, cosas que don Ricardo guardó por décadas, por su bien. Pero si insisten en tratarlo como una carga, me veré obligada a mostrarles la verdad. Y cuando esa verdad salga a la luz, el choque será devastador, no solo para ustedes, sino para toda la familia». Los tres hermanos la miraron con incredulidad, luego con desprecio. Fernando soltó una carcajada. «¿De qué está hablando esta mujer, la verdad? ¿Acaso cree que mi padre tiene un tesoro escondido?» Elena no respondió con palabras. Su mano se dirigió lentamente a su bolso, donde, en el fondo, guardaba una vieja carpeta de cuero, desgastada por el tiempo, con un sello de cera ya deshecho. Una carpeta que don Ricardo le había confiado hacía meses, en un momento de lucidez abrumadora, pidiéndole que la guardara para el momento adecuado. Quizás ese momento había llegado. La lluvia afuera arreciaba, y el viento aullaba como un lamento. La casa, que antes era un remanso de paz, ahora era un campo de batalla silencioso, donde el amor y la verdad estaban a punto de enfrentarse a la avaricia y la ignorancia. Mientras los hermanos se miraban entre sí, con una mezcla de confusión y desdén por las palabras de Elena, la cuidadora sintió que este era el punto de no retorno. No había vuelta atrás. Era hora de luchar por don Ricardo. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Y si estaban viendo este video, probablemente ya sienten la misma indignación que Elena. ¿Creen que la familia merece saber la verdad, o es mejor que don Ricardo se lleve sus secretos a la tumba? Dejen sus comentarios aquí abajo y no se pierdan el resto de esta historia. Suscríbanse al canal y denle me gusta para no perderse ni un solo detalle de lo que está a punto de revelarse. La verdad siempre encuentra su camino, y en esta historia está a punto de explotar. La tensión en la sala era palpable, densa como la niebla que a veces cubría las montañas de la Sierra Madre Oriental. Fernando, Gabriela y Sofía intercambiaron miradas, su sorpresa inicial por la audacia de Elena rápidamente convertida en irritación. ¿Quién se creía esa mujer para desafiarlos? Una simple cuidadora intentando imponerse a la voluntad de la familia. Era absurdo, patético, casi cómico, si no fuera por la seriedad de la situación. Fernando, recuperando su aplomo, soltó una risa seca. «Elena, creo que está perdiendo la cabeza. No hay secretos aquí, solo la realidad de un hombre mayor que necesita más atención de la que usted puede darle. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras responsabilidades. No podemos dedicarnos a esto 24 horas al día». Gabriela asintió con vehemencia. «Exacto. Tengo mi boutique, mis viajes. Fernando tiene sus inversiones y Sofía está planeando su boda. No podemos sacrificar nuestras vidas por esto, por más que amemos a papá. Es una cuestión de madurez, de tomar decisiones difíciles pero necesarias». Su voz, aunque teñida de un falso afecto, dejaba entrever la impaciencia y el egoísmo que impulsaban sus acciones. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, murmuró: Yo solo quiero lo mejor para papá, que esté bien cuidado». Pero su mirada seguía esquiva, incapaz de sostener la de Elena, quien la observaba con una tristeza profunda. Sabía que Sofía no era tan cruel como sus hermanos, pero su cobardía la hacía cómplice. «Lo mejor para él», repitió Elena, su voz apenas un susurro que, sin embargo, llevaba el peso de una verdad innegable. «Lo mejor para él es quedarse en su hogar, rodeado de sus recuerdos, de la dignidad que aún le queda. Lo mejor para él no es ser un número más en una institución, esperando el día en que sus hijos, si se acuerdan, vayan a visitarlo por compromiso». Las palabras de Elena eran como dardos envenenados, directos al corazón de la conciencia de los hermanos, pero ellos, endurecidos por años de priorizar sus propios intereses, los ignoraron. Fernando se acercó a Elena, su rostro ahora contraído por el enojo. «Mire, Elena, usted no entiende cómo funcionan las cosas. Esta casa es un activo. Mi padre necesita cuidados costosos.
La combinación de ambos nos permite solucionar el problema de manera eficiente. Si no coopera, nos veremos obligados a buscar a otra persona que sí lo haga. La amenaza era clara, directa. Elena sintió el miedo en su estómago, pero se negó a retroceder. Había visto demasiado, vivido demasiado con don Ricardo para abandonarlo ahora. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales y los hermanos se habían marchado, dejando un rastro de frialdad y desasosiego, Elena se sentó junto a la cama de don Ricardo. Él dormía un sueño inquieto, su respiración superficial y sus manos aún aferradas a la fotografía de su esposa. Elena lo observó, y en ese momento, las palabras hirientes de los hijos resonaron en su mente, mezcladas con los recuerdos de cómo había llegado a la vida de don Ricardo. 5 años atrás, Elena había llegado a Monterrey huyendo de un pasado doloroso en su tierra natal. Buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida lejos de la sombra de la tragedia. Había encontrado trabajo como cuidadora a través de una agencia. Don Ricardo, un hombre de unos 80 años en aquel entonces, era su primer paciente. Al principio, la relación había sido difícil. Don Ricardo, orgulloso y autosuficiente, se resistía a la ayuda. La miraba con desconfianza, sus ojos azules fijos en ella como si fuera una intrusa. «No necesito a nadie», solía decir con voz áspera. «Puedo cuidarme solo». Elena, sin embargo, era persistente. Con paciencia y una dulzura inquebrantable, fue abriéndose camino en el corazón del anciano. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía el periódico, lo acompañaba en sus paseos por el jardín, escuchando sus silencios y poco a poco sus historias. Don Ricardo no hablaba mucho de su familia. Mencionaba a su esposa con un amor profundo y melancólico, y de sus hijos, solo detalles superficiales, siempre con un aire de decepción velada. Un día, mientras Elena lo ayudaba a ordenar unos viejos libros en el estudio, don Ricardo se detuvo y miró un retrato de su esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella lo entendía, susurró. Ella sabía el precio de las cosas que no se ven. Elena no preguntó, solo lo escuchó, sintiendo la profunda tristeza que emanaba del anciano. Con el tiempo, don Ricardo comenzó a confiar en ella. Fue en esas noches de insomnio, cuando la ciudad dormía y las estrellas brillaban sobre Monterrey, que el anciano empezó a desvelar fragmentos de su pasado. «Sabes, Elena», le dijo una noche con la voz quebrada, «mis hijos creen que lo saben todo. Creen que esta casa es solo un pedazo de tierra, un valor monetario. No saben la historia que guarda, los sacrificios que se hicieron por ella. No saben de dónde vengo realmente, ni el precio que pagué por construir lo que tienen». Elena lo escuchaba atentamente, su corazón encogiéndose al escuchar el dolor en la voz del anciano. Él le habló de sus padres, de un pasado que parecía sacado de una película, de una vida de lujos y privilegios que él había abandonado. Le contó sobre un amor prohibido, sobre una elección que lo llevó a renunciar a una fortuna, a una vida de opulencia, por la mujer que amaba. «Mis padres me dieron un ultimátum», recordó don Ricardo, la voz cargada de una mezcla de dolor y orgullo. «O ella, o todo lo demás. Elegí a ella, Elena. Elegí el amor, y nunca me arrepentí». Elena sintió una profunda admiración por el anciano. Había sacrificado tanto, había renunciado a tanto, por valores que sus propios hijos ahora ignoraban. También le habló de un gran proyecto, un sueño que tuvo en su juventud, un proyecto que podría haber cambiado la vida de muchas personas en Monterrey, pero que se frustró por circunstancias que, en ese momento, don Ricardo no detalló. Solo decía que había sido una gran traición, un golpe devastador del que nunca se recuperó del todo. Y luego le habló de la carpeta. Una carpeta de cuero desgastada por el tiempo que guardaba en el fondo de un baúl. «Ahí está mi verdad, Elena», le dijo una tarde, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una seriedad que la conmovió. «Ahí están las pruebas de quién fui, de lo que perdí y de lo que sacrifiqué. Si algún día mis hijos deciden que ya no soy digno de mi propia casa, que soy una carga, quiero que sepas que ahí está la llave para que entiendan».
para que entiendan que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que ha dado. Elena había prometido guardar el secreto, de no abrir la carpeta a menos que fuera absolutamente necesario. Y ahora, viendo la frialdad en los ojos de Fernando, la indiferencia de Gabriela y la cobardía de Sofía, sentía que ese momento había llegado. La promesa que había hecho a don Ricardo no era solo de silencio, sino de protección. Y para protegerlo, tendría que romper el silencio. Tenía que mostrarles a esos hijos ingratos la verdadera historia de su padre. Tenía que hacerles ver que estaban a punto de descartar no solo a un anciano frágil, sino a un hombre extraordinario que había vivido una vida de sacrificios silenciosos. Mientras la noche avanzaba y la lluvia amainaba, Elena se levantó y se dirigió al baúl donde don Ricardo guardaba sus tesoros. Con manos temblorosas, sacó la vieja carpeta de cuero. Su tacto era suave, frío, como el de una piel antigua que había visto mucho y guardado aún más. Miró el sello de cera deshecho, las marcas del tiempo. Sabía que al abrirla, desataría una tormenta, pero estaba dispuesta a enfrentarla. Por don Ricardo, por la verdad, por la dignidad de un hombre que había dado todo y recibido tan poco a cambio. Mañana sería el día. Mañana, Elena se enfrentaría a la familia Silva, no como una simple cuidadora, sino como la guardiana de una verdad que prometía cambiarlo todo. La calma antes de la tormenta era engañosa, pero Elena estaba preparada. El corazón de don Ricardo, ella lo sabía, latía no solo por la vida que había vivido, sino por la historia que aún esperaba ser contada, y ella sería la voz que finalmente la revelaría. El amanecer en Monterrey trajo consigo un sol tímido que apenas asomaba entre las nubes grises, tiñendo el cielo de una melancólica palidez. Elena no había dormido mucho. La imagen de Fernando, Gabriela y Sofía, con sus rostros impasibles y sus palabras cortantes, se repetía una y otra vez en su mente. Pero más que la ira, sentía una profunda pena, pena por don Ricardo, por la soledad que sus propios hijos le imponían, por la ignorancia que los cegaba, y pena por ellos mismos, por lo que estaban a punto de perder al ignorar la verdadera esencia del hombre que los había traído al mundo. Se levantó antes de que don Ricardo despertara, preparó el desayuno con un cuidado especial, un ritual que se había convertido en su forma silenciosa de expresar cariño. Mientras el café humeaba y el aroma de los huevos revueltos llenaba la cocina, Elena sintió el peso de la carpeta de cuero que había dejado sobre la mesa auxiliar. Era más que un objeto. Era una caja de Pandora llena de verdades que estaban a punto de estallar. Recordó el día exacto en que don Ricardo le había confiado ese tesoro. Fue hace casi un año. Don Ricardo había tenido un episodio de confusión, pero al despertar, una claridad inusual se había apoderado de él. Sus ojos azules, por un momento, habían recuperado la intensidad de la juventud. Elena, le había dicho con una urgencia que no le había visto antes, necesito pedirte un favor muy importante. Un favor que podría definir el futuro de mi memoria. Elena, preocupada, se había sentado a su lado. ¿Qué necesita, don Ricardo? Él, con manos temblorosas, había señalado el viejo baúl al pie de su cama. Ahí, en el fondo, hay una carpeta de cuero, vieja, desgastada. Tráemela, por favor. Elena la había sacado con cuidado. El cuero era suave al tacto, con un olor a antigüedad y a historias guardadas. El sello de cera, ya agrietado, apenas sostenía el cierre. Esta carpeta, había dicho don Ricardo, su voz ahora un susurro cargado de emoción. Contiene mi vida, no la vida que mis hijos creen que tuve, sino la verdadera. La que sacrifiqué, la que perdí, la que reconstruí. Contiene la prueba de un amor, de una traición, de un sueño que nunca se cumplió. Elena lo había mirado sin comprender del todo. ¿Qué debo hacer con ella, don Ricardo? Él le había tomado las manos, sus dedos frágiles pero firmes. Guárdala. Prométeme que la guardarás y que no la abrirás a menos que sea absolutamente necesario. Si mis hijos, en algún momento, deciden que ya no soy más que una carga, que mi vida carece de valor, quiero que la abras.
Quiero que les muestres la verdad, Elena. Quiero que sepan lo que su padre realmente fue, lo que realmente tuvo y lo que realmente perdió, y lo más importante, lo que dio por ellos. La gravedad en sus palabras había sido impactante. Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad, había prometido proteger la carpeta y usarla solo en el momento indicado. Pero, don Ricardo, ¿por qué no les cuenta usted mismo?, había preguntado Elena, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Don Ricardo había suspirado, un suspiro que parecía cargar el peso de décadas de silencio. Porque ellos no entenderían, no con el corazón, solo con los ojos, y para eso necesitan las pruebas. Y además, había añadido con una sonrisa triste, a veces la verdad es tan pesada que es mejor que la presente un tercero, una persona de confianza como tú, Elena. Desde ese día, Elena había guardado la carpeta como el tesoro más preciado. Sabía que don Ricardo era un hombre de secretos, de una profundidad que pocos vislumbraban, y ahora, con el ultimátum de sus hijos resonando en sus oídos, sentía que el momento había llegado. Era la última oportunidad para don Ricardo, para su dignidad, para su memoria. El desayuno transcurrió en un silencio melancólico. Don Ricardo, aunque lúcido esa mañana, sentía la pesadez de la decisión de sus hijos. Sus ojos se posaron en Elena con una gratitud silenciosa, como si supiera que ella era la única que lo defendería. «Gracias, Elena», susurró, su voz cargada de una emoción que Elena comprendió perfectamente. «Por todo». Elena solo asintió, su garganta apretada. «No hay de qué, don Ricardo. Siempre estaré aquí para usted». Pero en su interior se preparaba para la batalla que se avecinaba. Los hermanos habían dado un plazo de 3 días. 3 días para que don Ricardo fuera despachado, empacado y enviado a una residencia. 3 días para borrar una vida, para silenciar una historia. Esa tarde, Elena comenzó a preparar a don Ricardo para lo que vendría, pero no de la manera en que los hijos esperaban. Mientras lo ayudaba a afeitarse, a vestirse con ropa limpia y cómoda, le hablaba con cariño, intentando infundirle fuerza. «Don Ricardo, no se preocupe por nada. Yo estaré con usted. No dejaré que le hagan nada que usted no quiera». El anciano la miró con ojos llenos de confianza, una confianza que le daba a Elena la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, en la mente de los hermanos, la cuenta regresiva avanzaba sin remordimientos. Fernando estaba ya haciendo llamadas a agentes inmobiliarios, calculando el valor de la casa, imaginando las ganancias. Gabriela ya estaba pensando en cómo usaría su parte para expandir su boutique o para unas vacaciones exóticas. Y Sofía, aunque atormentada por una punzada de culpa, se consolaba pensando que estaba haciendo lo mejor para su padre, una mentira que repetía para acallar su conciencia. Ninguno de ellos imaginaba la bomba de tiempo que Elena sostenía en sus manos. No sabían que la humilde cuidadora a quien despreciaban era la guardiana de una verdad que reescribiría no solo la historia de don Ricardo, sino también la de ellos. No sabían que la carpeta de cuero, tan insignificante a la vista, contenía la clave de una vida llena de sacrificios, de amores prohibidos, de traiciones dolorosas y de una fortuna que ni en sus sueños más ambiciosos hubieran imaginado. Elena pasó la tarde organizando los papeles de don Ricardo, los documentos médicos, las medicinas. Pero en su mente, la verdadera tarea era organizar la narrativa, la forma en que presentaría la verdad. No podía simplemente arrojarles los documentos. Tenía que tejer la historia capítulo por capítulo, tal como don Ricardo se la había contado. Tenía que pintarles un cuadro de su padre que desafiara cada prejuicio, cada suposición, cada acto de desdén. La noche cayó de nuevo sobre Monterrey, trayendo consigo un silencio pesado, solo interrumpido por el lejano ladrido de un perro. Elena, sentada a la mesa de la cocina, con la carpeta de cuero abierta frente a ella, repasaba los documentos. Fotos antiguas, cartas amarillentas, recortes de periódico, certificados de propiedades, planos de proyectos. Cada papel era un fragmento de la vida de don Ricardo,
una pieza de un rompecabezas que los hijos habían ignorado por completo. «Mañana», susurró Elena al vacío, «mañana lo sabrán todo, o al menos lo suficiente para que la vergüenza los devore». La cuenta regresiva había comenzado. Quedaban 2 días. 2 días para el enfrentamiento final, para la revelación que cambiaría para siempre la percepción que tenían de su padre y quizás de ellos mismos. Elena sintió una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Estaba lista. Por don Ricardo, estaba lista para todo. Los días se deslizaron con una lentitud tortuosa, cada hora pesando como un siglo para Elena. La casa, antes llena de los pequeños ruidos de la vida cotidiana de don Ricardo, ahora parecía vibrar con una tensión silenciosa. El anciano, aunque en su mayoría tranquilo, tenía momentos de profunda melancolía, sus ojos azules buscando los de Elena con una pregunta tácita. ¿Realmente me abandonarán? Elena respondía con una sonrisa tranquilizadora y un apretón de manos, una promesa silenciosa de que no lo dejaría solo. Ella, por su parte, se dedicó a preparar a don Ricardo, no para una partida resignada, sino para el gran enfrentamiento que se avecinaba. Se aseguró de que estuviera bien alimentado, descansado y, sobre todo, vestido con dignidad. Escogió su mejor ropa, un traje de lana suave que su esposa le había regalado hacía años y que él apenas usaba. «Hay que estar presentable, don Ricardo», le dijo con una sonrisa. «Mañana será un día importante». El anciano, aunque no comprendía del todo la magnitud de las palabras de Elena, asintió, una chispa de curiosidad en su mirada. Mientras tanto, los hijos continuaban con sus vidas, ajenos a la tormenta que se gestaba. Fernando llamó a Elena para confirmar la hora de la llegada del transporte de la residencia, su voz impasible y llena de eficiencia. Gabriela envió un mensaje de texto para preguntar si don Ricardo tenía alguna preferencia de maleta, una pregunta que sonó hueca y desinteresada. Sofía, la única que se atrevió a llamar personalmente, preguntó con voz vacilante si don Ricardo estaba bien, pero su alivio era palpable cuando Elena le aseguró que sí, sin profundizar en los detalles. Elena, en un último intento desesperado por apelar a la humanidad de los hermanos, les llamó individualmente. Intentó explicarles la conexión de don Ricardo con su hogar, la importancia de sus recuerdos, la crueldad de arrancarlo de su entorno. A Fernando le dijo: «Señor Fernando, esta casa es más que una propiedad. Es la encarnación de la vida de su padre, de los sacrificios que hizo. ¿No cree que merece morir en paz en su propio lecho?» Fernando, impaciente, respondió: «Elena, no sea sentimental. Ya tomamos una decisión. Es por su bien y por el nuestro. No hay más que hablar». A Gabriela intentó llegarle por el lado emocional, el que suponía que aún existía. «Señora Gabriela, su padre la ama mucho. Recuerda cada detalle de su infancia, cada travesura. ¿Realmente quiere que sus últimos días los pase sintiéndose abandonado?» Gabriela soltó una risa nerviosa. «Elena, lo amo, claro que sí, pero no puedo con esto. Tengo mi vida. Él estará bien, se lo aseguro. Tendrá compañía, enfermeras. No es tan malo». Y a Sofía, la más vulnerable, la que aún parecía tener un atisbo de conciencia, Elena le habló con el corazón. «Sofía, tu padre te adora. Dice que eres la luz de sus ojos. No lo dejes solo en esto. Sé su voz, su defensora». Sofía lloró al teléfono, sus palabras ahogadas por los sollozos. «Elena, yo no puedo. Fernando y Gabriela ya decidieron. Me siento mal, lo juro, pero no puedo ir en contra de ellos. Son mis hermanos. Él estará bien, ¿verdad?» Elena colgó el teléfono, el corazón encogido por la impotencia. Los hermanos eran muros de indiferencia, ciegos a la verdad, sordos a la razón. Esa noche, víspera de la partida forzada, Elena cenó con don Ricardo en la cocina. Preparó su platillo favorito, un mole poblano que su esposa le había enseñado a hacer. Don Ricardo comió con gusto, su rostro iluminado por una fugaz felicidad. «Está delicioso, Elena», dijo con una sonrisa. «Me recuerda a ella». Ella siempre decía que el amor se cocinaba a fuego lento, con paciencia y con el corazón. Elena lo miró,
una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Sí, don Ricardo, así es, y mañana esa verdad saldrá a la luz. Después de la cena, Elena ayudó a don Ricardo a acomodarse en su cama. Le leyó un capítulo de su novela favorita, una historia de aventuras y héroes que luchaban por la justicia. Don Ricardo escuchaba atento, sus ojos cerrados, pero un ligero asentimiento en su cabeza indicaba que seguía la historia. Cuando terminó, Elena se sentó a su lado, tomando su mano. «Duerme bien, don Ricardo. Mañana será un día para recordar». El anciano apretó su mano, un gesto de confianza que le dio a Elena la fuerza final que necesitaba. Mientras don Ricardo dormía plácidamente, Elena regresó a la cocina. La carpeta de cuero la esperaba en la mesa, su contenido aún sin revelar, pero su presencia era imponente. Sabía que al día siguiente el conflicto sería inevitable. La familia llegaría, convencida de su rectitud, de su solución práctica, y ella, Elena, la humilde cuidadora, tendría que ser la voz de un hombre que había sido silenciado por la ingratitud y el olvido. Revisó los documentos una última vez, organizándolos en un orden lógico, para que la historia se desplegara con la máxima fuerza. Había fotos de una mansión que rivalizaba con los palacios de Polanco, certificados de acciones de empresas que cotizaban en bolsa, recortes de periódicos antiguos que hablaban de un joven empresario visionario, cartas de amor que revelaban un sacrificio inmenso y planos de un proyecto social ambicioso que podría haber transformado una parte de Monterrey. La mente de Elena repasaba cada detalle, cada frase que don Ricardo le había susurrado en sus momentos de lucidez. Los hijos creían que lo conocían, que entendían su vida, pero la verdad era que solo veían la superficie, el cascarón de un hombre que había vivido una vida extraordinariamente rica en experiencias, en amor, en sacrificio. Habían juzgado un libro por su portada, y ahora Elena estaba a punto de abrir las páginas más profundas y reveladoras. El silencio de la noche era interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la sala, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Elena cerró la carpeta con un suave chasquido. Mañana, la casa de don Ricardo se convertiría en un escenario para la revelación, para el choque, para la posible redención. Y Elena, la guardiana de la verdad, estaba lista para levantar el telón. No era por venganza, sino por justicia, por la dignidad de don Ricardo, por el amor que él había dado y que merecía ser reconocido. El día amaneció con un sol radiante sobre Monterrey, un contraste cruel con la oscuridad que Elena sentía en su corazón. Era el día en que la familia de don Ricardo planeaba arrancarlo de su hogar, de sus recuerdos, de su dignidad. Elena había vestido a don Ricardo con el traje que había escogido, peinado su cabello blanco con esmero y se aseguró de que tomara sus medicamentos. El anciano, aunque tranquilo, parecía envuelto en una capa de melancolía, sus ojos buscando el rostro de Elena con una mezcla de confianza y aprensión. A media mañana, el sonido de un motor rompió la quietud del vecindario. Un coche negro de lujo se detuvo frente a la casa, seguido de una ambulancia privada con 2 paramédicos uniformados. Los 3 hijos de don Ricardo salieron del coche, sus rostros serios, envueltos en la armadura de su propia rectitud. Fernando, con su traje impecable, parecía un general a punto de ejecutar una orden. Gabriela, con su elegancia fría, revisaba su reloj de pulsera, impaciente. Sofía, con la mirada baja, se veía visiblemente incómoda, pero seguía a sus hermanos. Entraron en la casa sin saludar, sus ojos buscando a don Ricardo como si fuera un paquete a punto de ser despachado. Lo encontraron sentado en su sillón, la vieja fotografía de su esposa en su regazo. Los paramédicos se acercaron con una camilla plegable, sus movimientos mecánicos y despersonalizados. «Buenos días, señor Silva», dijo uno de ellos, su voz profesional y carente de calidez. «Estamos aquí para trasladarlo a la residencia El Ocaso Feliz». Elena se interpuso entre los paramédicos y don Ricardo, sus brazos extendidos como un escudo protector. Su mirada, llena de una determinación férrea, se posó en Fernando. «Un momento», dijo, su voz firme y resonante en la sala.
Don Ricardo no irá a ninguna parte si él no quiere. Y él no quiere. Fernando frunció el ceño, una vena palpitando en su frente. Elena, ya hablamos de esto. No se interponga. Es una decisión familiar, legal. Los paramédicos tienen órdenes. Gabriela, con un tono de voz gélido, añadió: no nos haga pasar un mal rato, Elena. Ya está todo arreglado. Su contrato termina hoy. Le daremos su cheque y podrá marcharse. Elena soltó una risa amarga. Mi contrato termina cuando don Ricardo esté a salvo. Y créanme, no se irá de esta casa sin que ustedes escuchen lo que tengo que decir. Con ese gesto, Elena sacó la vieja carpeta de cuero de su bolso, el objeto que había guardado con tanto celo, y la colocó sobre la mesa de centro, justo frente a los tres hermanos. Su presencia era pequeña, pero su contenido era una bomba de relojería. Los hermanos la miraron con curiosidad, luego con desdén. ¿Qué es eso, Elena? ¿Papeles viejos? ¿Recibos del supermercado? Se burló Fernando, su voz cargada de sarcasmo. Elena mantuvo la calma, su mirada fija en ellos. Esto, señor Fernando, es la vida de su padre, la vida que él les ocultó, la vida que ustedes ignoraron, y antes de que se lo lleven tienen que saberla. Sofía, la más sensible, sintió un escalofrío. Algo en la voz de Elena, en la seriedad de su rostro, le decía que lo que estaba a punto de suceder no era un juego. Fernando, sin embargo, solo soltó un bufido. No tenemos tiempo para sus dramas, Elena. Ya es suficiente. Si no se quita, la haré retirar a la fuerza. Elena se negó a moverse. Haga lo que quiera, señor Fernando, pero lo que está a punto de escuchar cambiará todo lo que creen saber sobre su padre, sobre su familia, sobre ustedes mismos. Abrió la carpeta con un movimiento deliberado, revelando los documentos amarillentos que contenía. Sacó una fotografía antigua, en blanco y negro, y la colocó frente a ellos. Era la imagen de un joven elegante, vestido con un traje de lino impecable, de pie frente a una mansión imponente. Al lado del joven, un hombre y una mujer, ambos con una postura aristocrática, miraban con orgullo. ¿Reconocen a este joven?, preguntó Elena, su voz tranquila pero cargada de significado. Los hermanos se inclinaron para ver la foto. La imagen era nítida, a pesar de los años. El joven tenía una mirada familiar, unos ojos azules que se parecían mucho a los de don Ricardo. Fernando entrecerró los ojos. Se parece a papá, pero no es él. Mi padre siempre ha sido un hombre humilde, trabajador, no un ricachón en una mansión. Elena sonrió tristemente. Ahí es donde se equivocan, señor Fernando. Ese joven es su padre, don Ricardo Silva Cavalcante. Las palabras cayeron como piedras sobre los hermanos. ¿Silva Cavalcante? ¿Qué era ese apellido? Su padre siempre había sido simplemente Ricardo Silva. Y la mansión era imposible. Su padre nunca les había hablado de una vida de lujos. Siempre les había contado historias de esfuerzo, de superación, de cómo había construido todo con sus propias manos. Gabriela soltó una risa nerviosa. Elena, ¿estás segura? Papá siempre nos ha contado una historia muy diferente. De su origen humilde, de cómo tuvo que luchar por todo. Elena asintió, su mirada fija en ellos. Sí, señora Gabriela, y esa es solo una parte de la verdad, la parte que él quiso que ustedes conocieran, la parte que él construyó para ustedes. Pero la verdad completa es mucho más compleja, mucho más dolorosa. Fernando, el pragmático, intentó encontrar una explicación lógica. Esto debe ser un error, una confusión, o una de las historias de papá. Ya sabe, su memoria a veces falla. Elena negó con la cabeza. No, señor Fernando. Su memoria en este caso es muy clara. Y los documentos que tengo aquí lo demuestran. Sacó del folder varios certificados de nacimiento, actas de matrimonio y viejos recortes de periódicos que hablaban de la familia Cavalcante, una de las dinastías más antiguas y poderosas de Monterrey, dueña de vastas tierras, industrias y una fortuna incalculable. Los hermanos leyeron los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras, una mezcla de incredulidad y una creciente curiosidad en sus rostros. El nombre de don Ricardo aparecía en cada uno de ellos, con el apellido Cavalcante.
El silencio en la sala era espeso, solo interrumpido por el murmullo de los paramédicos, que ahora observaban la escena con un interés renovado. Entonces, ¿papá es un Cavalcante?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. De los Cavalcante de Monterrey, los dueños de la fábrica de textiles, de los viñedos. Elena asintió solemnemente. Sí, Sofía, su padre es un Cavalcante, o al menos lo fue, hasta que decidió renunciar a todo por amor. Las palabras de Elena cayeron como un jarro de agua fría sobre los hermanos. Renunciar a todo por amor. Esa frase, tan romántica y ajena a su pragmático mundo, los dejó sin habla. Fernando, el más impactado, recuperó la compostura y miró a Elena con una nueva intensidad. «Elena, ¿qué demonios está diciendo? ¿Por qué mi padre nunca nos contó esto? ¿Y por qué renunciaría a una fortuna así?» Elena se sentó, con la carpeta aún en su regazo, sus ojos fijos en los hermanos, quienes ahora la miraban no con desdén, sino con una mezcla de confusión, incredulidad y una incipiente curiosidad. Si me permiten, les contaré la historia de don Ricardo, de su verdadera vida. Pero les advierto, no es una historia fácil de escuchar, es una historia de amor, de sacrificio, de traición y de una fortuna que se perdió, y quizás se encontró de nuevo. Los paramédicos, que habían permanecido en silencio, ahora se miraban entre sí, sintiendo que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple traslado. El aire se cargó de una nueva expectación. La historia de don Ricardo Cavalcante estaba a punto de ser desvelada. El aire en la sala se volvió denso, cargado de la incredulidad y el asombro de los tres hermanos. La revelación de que su padre, el humilde Ricardo Silva, era en realidad un miembro de la ilustre familia Cavalcante de Monterrey, había caído sobre ellos como un rayo en cielo despejado. Fernando, el rostro pálido, fue el primero en reaccionar, un tic nervioso en su ojo derecho. Esto es absurdo, Elena. Mi padre siempre nos ha contado que venía de una familia modesta, que se hizo a sí mismo. ¿Cómo puede ser esto cierto? Elena miró a Fernando con una calma que lo desarmó. Su padre, señor Fernando, construyó la vida que usted conoce con sus propias manos, sí, pero no desde la nada, sino desde la renuncia a todo. La historia es mucho más profunda. Permítame continuar. Con un gesto pausado, Elena sacó más documentos de la carpeta. Eran viejos recortes de periódicos, amarillentos por el tiempo, con titulares que hablaban de la dinastía Cavalcante, de sus negocios, de su influencia en la economía y la sociedad de Monterrey. Había fotografías de jóvenes Ricardo Cavalcante en eventos sociales de alta alcurnia, en yates de lujo, con figuras políticas y empresariales importantes. Don Ricardo Cavalcante, comenzó Elena, su voz tejiendo la narrativa con maestría, nació en cuna de oro. Sus padres, don Augusto Cavalcante y doña Victoria Garza, eran pilares de la sociedad de Monterrey. Él era el heredero único de un imperio textil, de vastas extensiones de tierra, de inversiones millonarias. Desde niño fue educado para liderar, para expandir el legado familiar. Hablaba varios idiomas, estudió en las mejores universidades, no solo de México, sino del extranjero. Gabriela, que se había acercado a los documentos, tomó una de las fotos. En ella, un joven Ricardo Cavalcante sonreía con una confianza radiante, rodeado de lujos. Era el mismo rostro de su padre, pero sin las arrugas del tiempo, sin la melancolía que ahora velaba sus ojos. Es increíble», murmuró. «Es papá, pero no el papá que conocemos». Sofía, con los ojos llorosos, se cubrió la boca con la mano. La imagen de su padre humilde, trabajando duro, se desdibujaba ante esta nueva y deslumbrante revelación. «¿Y por qué lo ocultó? ¿Por qué nunca nos dijo nada?», preguntó Fernando, su voz ahora desprovista de burla, reemplazada por una mezcla de asombro y una incipiente ira. «Esto es una parte fundamental de nuestra historia, de nuestro linaje. Nos lo negó». Elena suspiró. «Él tenía sus razones, señor Fernando, razones muy poderosas, y una de ellas fue la más grande de todas, el amor». Elena sacó de la carpeta unas cartas antiguas, dobladas y desdobladas tantas veces
que el papel casi se desintegraba. Eran cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante y apasionada. Estas son las cartas que su padre le escribía a su esposa, doña Isabela Silva, antes de que se casaran. Cartas que revelan el sacrificio que hizo por ella. Elena leyó un fragmento, su voz suave pero resonante. Mi amada Isabela, sé que mi familia desaprueba nuestra unión, sé que me exigen renunciar a todo por ti, pero mi corazón ya eligió. Mis ojos solo te ven a ti, mi alma solo te pertenece. Que se queden con su fortuna, con sus propiedades, con su nombre, nada de eso vale un solo instante a tu lado. Renunciaré a mi apellido, a mi herencia, a mi pasado, si eso significa construir un futuro contigo. Seré Ricardo Silva, el hombre que solo te tiene a ti, y eso será mi mayor riqueza. Prometo amarte y protegerte, aunque eso signifique enfrentar al mundo entero. Con amor eterno, tu Ricardo. El silencio que siguió a la lectura fue ensordecedor. Los hermanos se miraron entre sí, sus rostros una mezcla de asombro, confusión y una profunda vergüenza. La historia de amor que Elena acababa de desvelar era tan poderosa, tan pura, que chocaba violentamente con la imagen de su padre que habían construido en sus mentes, la de un hombre que se estaba volviendo una carga. ¿Renunció a todo eso por mamá?, preguntó Gabriela, su voz temblorosa. A los Cavalcante, al dinero, a todo. Elena asintió, las lágrimas brillando en sus propios ojos. Sí, señora Gabriela. Y sus padres, los Cavalcante, no lo aceptaron. Le dieron un ultimátum, o Isabela o la familia y la fortuna. Don Ricardo eligió a Isabela. Salió de esa mansión con lo puesto, sin un centavo, sin el apoyo de nadie, solo con su amor y la promesa de un futuro incierto. Fernando, que había permanecido en silencio, absorbiendo cada palabra, ahora se levantó, su rostro contraído por la conmoción. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible que nunca nos contara una historia tan grande? Elena miró a don Ricardo, quien, ajeno a la revelación, seguía dormitando en su sillón, la fotografía de su esposa aún en sus manos. Él no quería que ustedes crecieran con el peso de esa historia. Quería que valoraran el esfuerzo, el trabajo, la honestidad. Quería que supieran que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los valores que se cultivan. Sofía se acercó a Elena, sus ojos rojos e hinchados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto silencio? Elena le tomó la mano, su voz suave y llena de compasión. Porque él la amaba, Sofía. Amaba a su madre más que a cualquier fortuna, y los amaba a ustedes más que a cualquier herencia. Él construyó esta vida simple para ustedes, para darles una base de valores que él creía más importantes que el dinero. Quería que fueran personas de bien, no solo herederos de una fortuna vacía. La imagen de su padre, el hombre que habían estado a punto de enviar a una residencia, cambió drásticamente en sus mentes. Ya no era un anciano frágil y dependiente, sino un héroe romántico, un hombre de principios inquebrantables que había hecho la elección más difícil de todas por amor. Pero la historia no terminaba ahí. Elena lo sabía. Lo que venía después era aún más complejo, más doloroso. Una traición que había marcado la vida de don Ricardo de una manera profunda, y que los hijos, en su avaricia, estaban a punto de replicar. Los paramédicos, que habían estado observando en silencio, ahora se veían incómodos. El traslado de don Ricardo parecía haberse detenido, al menos por el momento. La atmósfera en la sala había cambiado por completo, de la frialdad empresarial a una profunda introspección. Los hermanos, por primera vez en mucho tiempo, estaban realmente mirando a su padre, no como una carga, sino como un enigma, un hombre con un pasado glorioso y un sacrificio que ahora los avergonzaba profundamente. «Hay más», dijo Elena, su voz suave, pero con una autoridad inquebrantable. «Hay más en la historia de don Ricardo Cavalcante, una historia de un sueño que pudo haber cambiado Monterrey, un sueño que se frustró por una traición. Y esa traición, lamentablemente,
tiene ecos en lo que ustedes están a punto de hacer. Los hermanos se miraron, sus rostros una mezcla de pánico y una creciente curiosidad. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secretos guardaba su padre que aún no habían sido revelados? El primer choque había sido devastador, pero Elena sabía que lo peor aún estaba por llegar. La sala estaba en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de los hermanos. La revelación del linaje Cavalcante y el sacrificio de don Ricardo por amor había golpeado sus corazones y mentes con una fuerza inusitada. Ya no podían ver a su padre con los mismos ojos de desdén. Ahora, una sombra de vergüenza comenzaba a cernirse sobre ellos. Fernando, visiblemente afectado, se sentó pesadamente en el sofá. «Elena, por favor siga. Necesitamos saberlo todo. ¿Qué más nos ocultó papá? ¿Qué más sacrificó?» Elena asintió, su mirada suave pero firme, reconociendo el cambio en la actitud de Fernando. Sacó de la carpeta unos planos enrollados y varias fotografías antiguas de edificaciones. Los extendió sobre la mesa de centro y los hermanos se inclinaron con avidez. Los planos mostraban el diseño de un complejo enorme, edificios modernos, zonas verdes, un hospital, una escuela, viviendas, todo con un diseño innovador y una visión futurista para su época. Después de que don Ricardo dejó la casa de sus padres y renunció a su apellido Cavalcante, se casó con doña Isabela, su madre, comenzó Elena. Juntos vinieron a vivir a esta zona de Monterrey, que en ese entonces era mucho más rural y desfavorecida. Su padre, a pesar de haber renunciado a su fortuna, no renunció a su inteligencia, a su visión. Había estudiado administración de empresas y arquitectura. Y tenía un sueño: construir una comunidad autosostenible aquí mismo, en lo que entonces eran terrenos baldíos. Los hermanos observaron los planos con asombro. «Esto es enorme», dijo Gabriela, su voz teñida de incredulidad. Un proyecto así hubiera costado millones. ¿Cómo lo iba a financiar si había renunciado a todo? Elena asintió. Esa es la parte crucial. Don Ricardo, con su visión y sus conocimientos, se asoció con dos viejos amigos de la universidad, hombres que también creían en el progreso social y en la oportunidad de ayudar a los más necesitados. Juntos, crearon una empresa constructora, pero no una empresa cualquiera. Era una empresa con un propósito social. Sacó de la carpeta recortes de periódicos locales de la época. Hablaban de Silva y Asociados, una constructora emergente que prometía transformar la periferia de Monterrey. Los titulares elogiaban la visión de sus fundadores, su compromiso con el desarrollo de infraestructuras para la comunidad. Su padre, continuó Elena, invirtió todo su talento, toda su energía, para conseguir financiamiento. Convenció a bancos, a pequeños inversionistas, no con el dinero de los Cavalcante, sino con su propio ingenio y la fuerza de su reputación como un hombre de principios, a pesar de haber sido desheredado. Sofía se acercó a los planos, sus dedos trazando las líneas de lo que pudo haber sido un hospital. ¿Un hospital aquí? ¿Para la gente de la comunidad? Elena asintió, su mirada fija en los ojos de Sofía. Sí, Sofía, un hospital gratuito, una escuela para los niños sin recursos, viviendas dignas a precios accesibles. Su padre soñaba con crear un modelo de desarrollo social que pudiera replicarse en todo el país. Creía firmemente que la riqueza debía servir para elevar la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos. Fernando se levantó, su mente de empresario intentando procesar la magnitud del proyecto. Esto es una visión audaz. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca se construyó? ¿Por qué esta zona no es lo que vemos en esos planos? Elena suspiró profundamente. La parte más dolorosa de la historia estaba a punto de ser revelada. Ahí es donde entra la traición, señor Fernando. La traición que destrozó el sueño de su padre y cambió el curso de su vida para siempre. Sacó de la carpeta documentos legales antiguos, contratos rotos, cartas de bancos exigiendo pagos, informes de auditorías. Eran papeles que hablaban de deudas, de fraudes,
de una empresa al borde de la quiebra. Sus socios, esos que su padre consideraba sus amigos y hermanos, vieron la oportunidad de hacerse ricos a costa de su idealismo. Desviaron fondos, falsificaron documentos, hicieron malos manejos. Cuando don Ricardo descubrió la magnitud de la estafa, era demasiado tarde. Los hermanos escuchaban con la boca abierta, la incredulidad grabada en sus rostros. No, no puede ser, murmuró Gabriela. Papá nunca nos habló de esto. Siempre dijo que había sido una empresa pequeña que no funcionó. Elena negó con la cabeza. No fue una empresa pequeña, y no es que no funcionara. Fue sabotaje, fue traición. Don Ricardo lo perdió todo. Perdió la empresa, perdió su nombre, perdió sus ahorros y casi pierde su reputación. Sus socios, al ver el desastre, huyeron con lo poco que pudieron salvar, dejándolo a él con todas las deudas y la responsabilidad. Fernando se desplomó de nuevo en el sofá, su rostro entre las manos. La magnitud de la injusticia era abrumadora. Mi padre lo perdió todo por una traición y nunca nos lo contó. Elena asintió. Nunca les quiso cargar con ese dolor. Él, con su última gota de fuerza, pagó cada deuda con el poco dinero que le quedaba, vendiendo lo que podía para proteger el nombre de su esposa y de sus hijos. No quería que el escándalo los tocara. No quería que crecieran con la sombra de una quiebra o de un fraude. Sofía se acercó a don Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas, y le tomó una mano. El anciano, ajeno a la conversación, abrió los ojos y la miró con una sonrisa dulce. «Hola, mi niña», susurró. Sofía sintió una punzada de dolor aún más profunda. Habían estado a punto de descartar a un hombre que había sacrificado su fortuna, su legado y su sueño más grande para protegerlos. Este proyecto, dijo Elena, señalando los planos, era el legado de su padre, no un legado de dinero, sino de visión, de compromiso social, y fue arrebatado por la avaricia. Una avaricia que, lamentablemente, tiene ecos en la forma en que ustedes llegaron hoy aquí. Las palabras de Elena eran duras, pero justas. Los hermanos se miraron, la verdad golpeándolos con la fuerza de un martillo. Habían sido ciegos, egoístas, ingratos. Habían juzgado a su padre sin conocer la verdadera magnitud de sus sacrificios. Los paramédicos, que hasta ese momento habían sido meros observadores, ahora se veían visiblemente afectados. Uno de ellos, un hombre mayor, se quitó la gorra con respeto. «Disculpe, señora», le dijo a Elena, «pero creo que no vamos a poder llevarnos al señor Silva hoy. Esto es algo que la familia debe resolver». Fernando, con la cabeza gacha, asintió en silencio. La orden de traslado había sido oficialmente suspendida, al menos por ahora, pero la historia de don Ricardo Cavalcante aún no había terminado. Faltaba la parte más íntima, la que revelaría el verdadero costo personal de su sacrificio, y esa, Elena lo sabía, sería la más desgarradora de todas. La cancelación del traslado de don Ricardo por parte de los paramédicos marcó un punto de inflexión. La autoridad de Elena ya no era la de una simple cuidadora, sino la de una guardiana de la verdad, y su voz la de una narradora de una historia que comenzaba a desvelar capas de un pasado glorioso y trágico. Los hermanos, todavía en estado de shock por la magnitud del proyecto social y la traición que lo había destruido, se sentaron en un silencio pesado, sus mentes intentando procesar todo lo que habían escuchado. Fernando, el pragmático, estaba pálido, su imagen de éxito personal desmoronándose ante la grandeza fallida de su padre. Gabriela, la vanidosa, se secaba las lágrimas que resbalaban por sus mejillas, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Sofía, la más sensible, se aferraba a la mano de su padre, como si intentara compensar años de indiferencia. «¿Hay más, verdad, Elena?», preguntó Fernando, su voz apenas un murmullo. «Mi padre, ¿qué fue de él después de todo eso? ¿Cómo pudo levantarse de una traición así?». Elena asintió, su mirada llena de compasión. Sacó de la carpeta un pequeño manojo de cartas, atadas con una cinta descolorida. Eran diferentes a las primeras cartas de amor,
Estas tenían un tono más íntimo, más personal. Estas son las cartas que doña Isabela, su madre, le escribió a don Ricardo en los años posteriores a la quiebra, y las que él le escribió a ella, pero nunca envió. Elena desató la cinta con cuidado, como si temiera romper la fragilidad de aquellos recuerdos. Leyó una de las cartas de Isabela, su voz embargada por la emoción. Mi amado Ricardo, han pasado meses desde la quiebra de la constructora. Te veo trabajar día y noche agotado intentando pagar cada deuda, proteger nuestro nombre. Sé el dolor que llevas, el sueño que perdiste, pero quiero que sepas que no te arrepiento de nada. Te elegí a ti, no a tu fortuna, Cavalcante, y te volvería a elegir 1000 veces. Tu honor es más valioso que cualquier riqueza. Me duele verte tan demacrado, tan cansado, pero tu valentía me inspira. Sé que saldremos de esto, juntos, siempre. Nuestros hijos, Fernando, Gabriela y la pequeña Sofía, son nuestra mayor bendición. Crecerán sabiendo que su padre es un hombre de principios, un héroe silencioso. Aunque no tengan la fortuna de los Cavalcante, tendrán algo mucho más valioso. Tu ejemplo. Con amor inquebrantable, tu Isabela. Elena hizo una pausa, las lágrimas asomándose a sus ojos. Los hermanos estaban enmudecidos, sus propios ojos llenos de lágrimas. La imagen de su madre, la mujer fuerte y amorosa que recordaban, se fusionaba con la de la joven esposa que apoyó a su esposo en los momentos más oscuros. Su madre, doña Isabela, fue el pilar de don Ricardo, continuó Elena. Ella fue quien lo ayudó a levantarse de las cenizas. Juntos empezaron de nuevo. Construyeron esta casa, ladrillo a ladrillo, con el sudor de su frente y las pocas monedas que ganaban. Don Ricardo encontró trabajo en una pequeña constructora, de abajo. Su madre, doña Isabela, empezó a coser para afuera, sacrificando sus noches de sueño para complementar el ingreso familiar. Gabriela, con un nudo en la garganta, recordó las historias de su madre cosiendo hasta altas horas de la noche. Siempre la veíamos cosiendo. Decía que era para tener un dinerito extra para nuestros caprichos. Elena asintió. No era solo para caprichos, señora Gabriela. Era para que ustedes tuvieran lo básico, para que no sintieran la pobreza que ellos habían elegido por amor y por protegerlos de la vergüenza de la quiebra, para que tuvieran una infancia normal, sin el peso de los sacrificios de sus padres. Fernando, el rostro contraído por la culpa, tomó otra carta de la carpeta. Era una de las que don Ricardo había escrito a Isabela, pero nunca había enviado. Su voz temblaba mientras leía. Mi dulce Isabela, han pasado 20 años desde que dejamos todo. Nuestros hijos han crecido. Fernando ya está en la universidad. Gabriela sueña con su boutique. Sofía es una artista nata. Los veo crecer, los veo felices, y sé que cada sacrificio valió la pena. Pero a veces, la soledad es pesada. El recuerdo de lo que fuimos, de lo que pudimos haber construido para esta ciudad, me atormenta. Mi salud empieza a flaquear, y me pregunto si he hecho lo correcto al ocultarles la verdad. ¿Sabrán mis hijos el precio de la vida que les di? Valorarán la honestidad por encima de la fortuna. Solo espero que un día entiendan que lo que les dejé no es dinero, sino un legado de amor y principios. Te amo, mi luz. Ricardo. Fernando dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblorosas. Las palabras de su padre eran un reproche silencioso, una acusación devastadora. Habían vivido sus vidas creyendo que su padre era un hombre simple, sin grandes ambiciones, y ahora descubrían que era un gigante de principios, un visionario que había sacrificado todo por ellos, por su madre, por un ideal, y ellos en su ceguera lo habían considerado una carga. Sofía, llorando incontrolablemente, se arrodilló junto a don Ricardo, abrazando sus piernas. Papá, perdónanos. Fuimos tan ciegos, tan egoístas. Nunca entendimos el verdadero hombre que eras. Nunca valoramos lo que hiciste por nosotros. Don Ricardo, despertado por los sollozos de su hija, la miró con ojos confusos, pero una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Le acarició el cabello a Sofía, un gesto de amor incondicional. Elena observó la escena, sus ojos
su corazón encogido por la mezcla de dolor y una incipiente esperanza. La verdad, aunque dolorosa, estaba haciendo su trabajo. Estaba rompiendo las barreras de la ignorancia y la avaricia. Estaba forzando a los hijos a ver a su padre no como un objeto, sino como un ser humano complejo, lleno de una historia que merecía ser contada y honrada. «Este es el costo personal del sacrificio de su padre», dijo Elena, su voz suave pero firme. «Años de trabajo duro, de preocupaciones, de sueños rotos, la pérdida de una fortuna, de un apellido, de un legado social, y todo por ustedes, por el amor que les tenía a su madre y a ustedes». Los paramédicos, con sus equipos de traslado ahora a un lado, se habían convertido en testigos silenciosos y conmovidos de la revelación. La dignidad del hombre que estaban a punto de llevarse a una residencia había sido restaurada, su historia redimida. Pero Elena sabía que la historia de don Ricardo Cavalcante no había terminado. Faltaba un último capítulo, uno que revelaría una ironía del destino, una fortuna que, a pesar de todo, había encontrado su camino de regreso. Una fortuna que, ahora, ponía a prueba a los hijos de una manera que nunca hubieran imaginado. El costo personal había sido inmenso, pero el destino a veces tiene sus propias formas de equilibrar la balanza, y lo que estaba a punto de revelarse haría que la cabeza de los hermanos girara aún más. La atmósfera en la sala se había transformado por completo. La frialdad inicial de los hijos de don Ricardo había sido reemplazada por una mezcla de vergüenza, dolor y una profunda tristeza. Las lágrimas de Sofía eran un reflejo del remordimiento que empezaba a corroer el corazón de Fernando y Gabriela. Habían tratado a un héroe silencioso como una carga, a un visionario como un simple anciano senil. ¿Hay algo más, Elena?», preguntó Gabriela, su voz ronca por el llanto. «Después de la quiebra, de la muerte de mamá, ¿qué pasó con papá? ¿Qué fue de su vida?». Elena asintió. Su mirada se posó en don Ricardo, quien ahora dormía plácidamente, su rostro sereno, ajeno al torbellino emocional que había desatado su historia. Después de la muerte de doña Isabela, su padre se cerró un poco. La pérdida de su gran amor fue un golpe devastador, pero nunca dejó de ser el hombre de principios que era. Siguió trabajando, siguió viviendo su vida simple, siempre pensando en ustedes, en su bienestar. Sacó de la carpeta unos documentos que parecían diferentes al resto. Eran papeles más modernos, algunos incluso con sellos y membretes recientes. Los hermanos los miraron con curiosidad. Fernando, con su mente analítica, sintió un presentimiento. «¿Qué son esos documentos, Elena?». Elena sonrió, una sonrisa triste pero llena de significado. «Estos documentos son la parte más irónica de la historia de su padre, la parte que demuestra que, a veces, el destino tiene sus propias formas de compensar las injusticias». Extendió sobre la mesa lo que parecían ser patentes de diseño industrial y documentos de propiedad de terrenos. Los hermanos se inclinaron para verlos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las letras pequeñas. «Cuando don Ricardo creó su constructora Silva y Asociados», comenzó Elena, «él no solo planeó proyectos arquitectónicos, su mente visionaria lo llevó a desarrollar algunas innovaciones en materiales de construcción, métodos de edificación sostenibles y patentes para sistemas de energía solar de bajo costo. Estos eran sus tesoros personales, sus pequeñas invenciones que esperaba implementar en su proyecto social». Fernando tomó uno de los documentos, sus ojos fijos en el título. «Patente de concreto reforzado con fibras recicladas». «¿Concreto reciclado?», preguntó con incredulidad. «Pero si eso es algo que apenas se está desarrollando hoy en día, ¿papá lo inventó hace décadas?». Elena asintió solemnemente. «Sí, señor Fernando. Su padre era un adelantado a su tiempo. Estas patentes, aunque olvidadas después de la quiebra, nunca caducaron del todo. Él las registró a su nombre, no a nombre de la empresa, como una precaución». Gabriela tomó otro documento. Era un certificado de propiedad de una vasta extensión de terreno en las afueras de Monterrey. Esto es un terreno enorme. ¿De dónde sacó papá este terreno si lo había perdido todo?». Elena explicó. «Cuando la constructora quebró
y sus socios huyeron con el dinero, don Ricardo se quedó con las deudas. Pero, como parte de un acuerdo previo, había adquirido una pequeña parte de terreno a su nombre, lejos de donde se construiría el gran proyecto. Un terreno que, en ese momento, no valía casi nada. Un pedazo de tierra árida que nadie quería. Sofía, confundida, preguntó, ¿y qué tiene que ver eso con una fortuna? Elena sonrió con una pizca de ironía. Pues bien, mis queridos, hace unos años, ese terreno, esa pequeña extensión de tierra que su padre compró con sus últimos ahorros y que parecía insignificante, fue identificado como el lugar ideal para un nuevo desarrollo industrial. La ciudad de Monterrey se expandió, las infraestructuras llegaron, y ese terreno se convirtió de la noche a la mañana en un bien de valor incalculable. Empresas internacionales lo querían. Su padre, con la ayuda de un viejo amigo abogado, logró proteger la propiedad, pero decidió no venderla. No aún. Fernando, el empresario calculador, sintió que el aire le faltaba. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Elena? ¿Ese terreno y esas patentes valen algo hoy en día? Elena sacó de la carpeta un informe de valoración reciente, un documento oficial, con sellos y firmas de expertos. Lo colocó frente a Fernando, quien lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cifras, y su rostro se puso blanco como la cera. El valor actual estimado de las patentes, considerando su relevancia en la tecnología moderna y el interés de grandes corporaciones, supera los 20 millones de dólares. Leyó Fernando, su voz apenas un susurro. ¿Y el terreno? El terreno tiene una valoración de 80 millones de dólares. Esto es imposible. 100 millones de dólares. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Los hermanos estaban petrificados, sus mentes incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Su padre, el anciano humilde al que habían estado a punto de enviar a una residencia, era, en secreto, el propietario de una fortuna de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que habían estado durmiendo, olvidados, bajo el techo de la casa que ellos querían vender. Gabriela se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. 100 millones de dólares. ¿Y papá lo sabía todo este tiempo y nunca nos dijo nada? Elena asintió, sus ojos fijos en los hermanos, viendo la mezcla de avaricia, asombro y una profunda vergüenza en sus rostros. Sí, señora Gabriela, su padre lo sabía, pero como les dije, él no valora el dinero de la misma manera que ustedes. Para él, su mayor fortuna siempre fueron ustedes, el amor que les dio, los principios que intentó inculcarles. Sofía, con la voz entrecortada, preguntó, ¿y por qué no hizo nada con ese dinero? ¿Por qué siguió viviendo en esta casa modesta, cosiendo para completar el gasto, si tenía una fortuna así? Elena miró a don Ricardo, luego a los hermanos, porque para él esa fortuna no era suya, era un recordatorio de un sueño roto, de una traición, y quería esperar el momento adecuado, el momento en que ustedes estuvieran listos para entender el verdadero valor de las cosas, el momento en que pudieran ver más allá del dinero. Fernando, el rostro contraído por la conmoción, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el sol brillante de Monterrey. La ironía del destino era cruel, pero también justa. Habían estado a punto de expulsar a un hombre de 100 millones de dólares, a un visionario cuyo legado, aunque olvidado, había encontrado una forma de resurgir. Y lo más importante, habían estado a punto de perder la oportunidad de reconectar con el verdadero Ricardo Cavalcante Silva. Los paramédicos, que habían escuchado toda la historia, se miraron entre sí, sus rostros reflejando una profunda admiración por el anciano. Uno de ellos, el mayor, se acercó a Elena con respeto. «Señora, creo que nuestro trabajo aquí ha terminado por hoy. Este señor, don Ricardo, no necesita una residencia. Necesita el respeto y el amor de su familia». La decisión estaba tomada. Don Ricardo no iría a ninguna parte. La historia que Elena había desvelado había cambiado el rumbo de los acontecimientos. Pero la pregunta permanecía: ¿cómo reaccionarían los hermanos a esta fortuna inesperada? ¿Se tragaría la avaricia su recién descubierta vergüenza? ¿O la verdad de su padre, finalmente,
los cambiaría para siempre. La confrontación había llegado a un nuevo nivel. El dinero, el mismo que los había cegado, ahora los obligaba a mirar de frente la vida de un hombre que había sido mucho más de lo que jamás imaginaron. El impacto de la fortuna revelada de don Ricardo fue un golpe devastador para sus hijos. $100 millones. La cifra flotaba en el aire de la sala, un eco fantasmal de la avaricia que los había traído hasta allí. La vergüenza y el remordimiento se mezclaron con un asombro incrédulo, creando un torbellino de emociones en cada uno de ellos. Fernando, que había estado de espaldas a la ventana, se giró lentamente, su rostro ahora surcado por lágrimas, una imagen muy diferente al empresario frío y calculador de la mañana. $100 millones, murmuró, su voz apenas audible. Y nosotros estábamos a punto de echarlo de su casa, de mandarlo a una residencia, pensando que era una carga. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Gabriela, que se había derrumbado en el sofá, lloraba desconsoladamente, las palabras de Elena resonando en sus oídos. Él lo sabía todo este tiempo, y siguió viviendo en esta casa, sin quejarse, sin pedir nada. Y nosotros somos unos monstruos. Sofía, que seguía arrodillada junto a don Ricardo, ahora lo abrazaba con fuerza. Su cuerpo temblaba con sollozos. Papá, mi dulce papá, perdóname. Fui una cobarde. No te defendí. Te dejé solo. El anciano, despertado por el llanto, miró a su hija con ojos confusos, pero una expresión de profunda ternura se dibujó en su rostro. Le acarició el cabello, ajeno a la magnitud de la revelación que había transformado a sus hijos. Elena observó la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el dolor que traía consigo era inmenso. Los hermanos no solo lamentaban la posible pérdida de una fortuna, sino la pérdida de la dignidad de su padre, la pérdida de su propia humanidad. «Ahora entienden, ¿verdad?», dijo Elena, su voz suave pero con una autoridad inquebrantable. «Entienden que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que ha dado, por lo que ha sacrificado». Fernando se acercó a don Ricardo, sus ojos rojos e hinchados. Se arrodilló junto a Sofía, su orgullo hecho pedazos. «Padre», dijo su voz quebrada, «no sé cómo pedirte perdón. No hay palabras para describir la vergüenza que siento. Te tratamos como un estorbo cuando eras un gigante. Te juzgamos, te ignoramos. Queríamos vender tu casa, tu último refugio, por dinero, por el mismo dinero que tú renunciaste por amor». Gabriela se unió a ellos, arrodillándose también, sus manos entrelazadas en súplica. «Papá, por favor, si hay una forma de enmendar nuestro error, dínosla. Haremos lo que sea. No nos importa el dinero. Solo queremos tu perdón. Queremos que sepas que ahora entendemos, que vimos al verdadero Ricardo Silva Cavalcante». Don Ricardo, que había estado observándolos con una mezcla de sorpresa y curiosidad, levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Fernando. Sus ojos azules, aunque velados por la edad, parecían ver más allá de las lágrimas, más allá del remordimiento. «Mis hijos», murmuró, su voz débil, «siempre tan ocupados». Elena sintió una punzada en el corazón. Él, en su inocencia, aún no comprendía la magnitud del cambio que había operado en ellos. Elena se acercó a los hermanos, su voz llena de seriedad. «No es a mí a quien deben pedir perdón, es a don Ricardo. Y no solo con palabras, con acciones. Él les confió sus secretos, sus sacrificios. Él esperó que un día ustedes entendieran». Fernando levantó la vista, sus ojos implorando. «Elena, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos compensar tantos años de indiferencia, de egoísmo?» Elena miró a los planos del proyecto abandonado, que aún estaban extendidos sobre la mesa. Su padre, señor Fernando, tenía un sueño para esta comunidad, un hospital, una escuela, viviendas dignas, un legado que fue arrebatado por la traición y que ustedes, en su avaricia, estaban a punto de pisotear de nuevo. Fernando siguió su mirada, sus ojos fijos en los planos. Una idea,
Una semilla de redención comenzó a germinar en su mente. El proyecto, susurró, el proyecto que papá quería construir. ¿Podríamos retomarlo? ¿Podríamos hacerlo realidad? Gabriela y Sofía levantaron la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. Elena asintió, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Ese sería el mayor perdón que don Ricardo podría recibir, no en dinero, sino en el honor de ver su sueño cumplido, de ver que sus hijos finalmente entienden el verdadero valor de las cosas. Fernando se puso de pie, su rostro ahora iluminado por una nueva determinación, una que no venía de la avaricia, sino de un profundo deseo de enmendar. Lo haremos. Haremos realidad el sueño de papá. El hospital, la escuela, todo. Usaremos esa fortuna no para nosotros, sino para honrar su legado, para honrar al verdadero Ricardo Silva Cavalcante. Gabriela se levantó también, su rostro aún húmedo por las lágrimas, pero con una nueva fuerza en su mirada. Y también cuidaremos de papá. Lo cuidaremos como se merece, con todo el amor y el respeto del mundo. Y Elena, usted se quedará con nosotros. Nos ayudará a cuidar de él, a entender su visión. Es la única que realmente lo conoce. Elena, conmovida por el cambio genuino en los hermanos, sintió que su misión, la promesa que le había hecho a don Ricardo, estaba comenzando a cumplirse. Sofía se acercó a don Ricardo, le dio un beso en la frente y susurró: «Papá, vamos a hacerte sentir orgulloso, te lo prometo». Don Ricardo, aunque somnoliento, apretó la mano de Sofía, como si entendiera las palabras, como si sintiera el amor que ahora lo rodeaba. Los paramédicos que habían presenciado la transformación comenzaron a recoger sus equipos, sus rostros reflejando una profunda admiración por Elena y una incipiente esperanza por la familia. El destino de don Ricardo había cambiado, pero también el de sus hijos. La fortuna, que había sido una fuente de ceguera, ahora se convertía en una oportunidad de redención, un camino para honrar el verdadero legado de un hombre que había sacrificado todo por amor y principios. La confrontación había terminado, pero la verdadera prueba de los hijos, la prueba de su transformación, apenas comenzaba. La tarde se deslizó en un remolino de emociones y decisiones. Los paramédicos se retiraron dejando la casa envuelta en un silencio cargado de nuevos propósitos. Los hermanos, todavía con los ojos hinchados por el llanto, se sentaron junto a don Ricardo, sus manos posadas en él, un contacto físico que había sido ausente durante años. Fernando, el empresario, ahora lucía como un hombre que había perdido y encontrado su alma en el mismo día. Gabriela, la vanidosa, parecía haber desprendido las capas de superficialidad que la cubrían. Sofía, la más joven, irradiaba una luz de esperanza y determinación. «Elena», dijo Fernando, su voz aún ronca, «no sabemos cómo agradecerte. Nos abriste los ojos. Nos mostraste al verdadero padre que teníamos, al hombre que estábamos a punto de perder para siempre». Gabriela asintió con fervor. «Nos salvaste, Elena, nos salvaste de nosotros mismos». Elena solo sonrió, su corazón lleno de una paz profunda. Su misión, la promesa hecha a don Ricardo, estaba en camino. Esa noche, mientras don Ricardo dormía profundamente, Elena y los tres hermanos se sentaron en la sala, con la carpeta aún abierta sobre la mesa. Había que tomar decisiones. Decisiones que honraran la vida de don Ricardo y que fueran un verdadero camino hacia su redención. «El dinero», comenzó Fernando, $100 millones. Es una fortuna inmensa. Necesitamos un plan para manejarla de la forma en que papá hubiera querido. Elena asintió. Don Ricardo siempre fue un hombre de visión social. Su sueño era el bienestar de la comunidad. Y el dinero de las patentes y el terreno son el reflejo de ese sueño. Gabriela, con una nueva seriedad, sugirió: «Entonces, ¿y si usamos la mayor parte de esa fortuna para reconstruir el proyecto de papá? El hospital, la escuela, las viviendas dignas, sería su verdadero legado». Sofía, con lágrimas en los ojos, añadió: «Sí, un hospital que lleve su nombre, que lleve el nombre de papá y de mamá. Hospital Ricardo e Isabela Silva». Fernando, con su mente empresarial, comenzó a esbozar un plan.
Necesitaremos crear una fundación que administre los fondos y se asegure de que el proyecto se realice con la misma visión y honestidad que papá tenía. Y Elena, usted debe ser parte de ella. Nadie conoce la visión de don Ricardo como usted. Elena se conmovió profundamente por la propuesta. Era la forma perfecta de honrar la confianza que don Ricardo había depositado en ella. Pero Elena sabía que don Ricardo, a pesar de su generosidad, también era un hombre de principios firmes. Y para que la redención de sus hijos fuera completa, tenía que haber una prueba, una transformación real. «Hay algo más», dijo Elena, su mirada fija en los hermanos. Don Ricardo, en sus momentos de lucidez, a menudo hablaba de un testamento de vida, más allá de cualquier papel. Él siempre creyó que la verdadera herencia no era el dinero, sino los valores. Y para que ustedes sean dignos de esa fortuna, de ese legado, tendrán que demostrar que han aprendido la lección. Los hermanos se miraron expectantes. «¿Qué tenemos que hacer, Elena?», preguntó Fernando, con una humildad que nunca le habían visto. Elena explicó. «Don Ricardo siempre me dijo que si algún día sus hijos descubrían la verdad y deseaban enmendar sus errores, tendrían que pasar por un periodo de prueba. Un periodo en el que entenderían, de primera mano, la vida de esfuerzo y sacrificio que él llevó. El dinero será suyo, pero con una condición. O, mejor dicho, con varias condiciones innegociables. La primera condición», dijo Elena, «es que durante un año ustedes no tocarán ni un centavo de esa fortuna. En cambio, tendrán que trabajar, y no en sus cómodas oficinas o boutiques. Tendrán que trabajar en labores que los conecten con la gente humilde de Monterrey, con la gente a la que su padre quería ayudar con su proyecto. Fernando, el ejecutivo de altos vuelos, tendría que trabajar en una obra de construcción, cargando ladrillos, mezclando cemento, sintiendo el sol en su piel y el cansancio en sus músculos. Gabriela, la dueña de boutique, tendría que trabajar en un comedor comunitario, sirviendo alimentos a los necesitados, lavando platos, limpiando mesas, sintiendo el verdadero valor de la comida y la dignidad. Sofía, la artista, tendría que dar clases voluntarias en una comunidad carente, enseñando a niños sin recursos, comprendiendo el verdadero poder de la educación y la oportunidad. Los tres asintieron sin dudar. «Lo haremos», dijo Fernando. «Haremos lo que sea necesario». «La segunda condición», continuó Elena, «es que durante este año vivirán juntos en una casa modesta, una casa simple, como la que sus padres construyeron con tanto esfuerzo. Tendrán que aprender a cocinar, a limpiar, a administrar los recursos con austeridad. Vivirán como su padre vivió la mayor parte de su vida, sin lujos, sin comodidades». Los hermanos se miraron. La idea de vivir sin sus comodidades era un shock, pero sus rostros revelaban una determinación inquebrantable. «Aceptamos», dijeron al unísono. «Y la tercera y última condición», dijo Elena con una mirada cargada de emoción, «es que cada domingo vendrán a cenar con don Ricardo. Le contarán lo que han aprendido en la semana, las dificultades que han enfrentado, las personas que han conocido. Y poco a poco, si él lo desea, si él ve un cambio genuino en sus corazones, quizás, solo quizás, el perdón pueda florecer de nuevo». Las lágrimas volvieron a caer por los rostros de los hermanos. No era una penitencia, sino una oportunidad de reconstruir no solo un proyecto, sino una familia, una oportunidad de reconectar con un padre que los amaba más allá de cualquier fortuna. «Lo haremos, Elena», dijo Fernando con voz firme. «Haremos todo lo que nos pides, por papá, por nosotros, por la redención». Elena se levantó y se acercó a don Ricardo, quien seguía dormido. Le tomó la mano con cariño. «Don Ricardo, su testamento de vida está a punto de cumplirse. Sus hijos finalmente están listos para aprender». La noche en Monterrey era ahora más que un manto de estrellas. Era una promesa de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad, de una familia que, a través del sacrificio y el amor, encontraría su verdadero camino hacia la redención. El dinero al final no era el legado. El verdadero legado era la transformación de sus hijos,
el cumplimiento del sueño de don Ricardo de una vida de valores y compasión. Un año pasó, y con él el paisaje de la vida de Fernando. Gabriela y Sofía se transformó de manera radical. El sol de Monterrey, que antes iluminaba sus vidas de lujo y despreocupación, ahora era testigo de su esfuerzo, su humildad y su crecimiento. Fernando, el empresario que solía cerrar tratos millonarios desde una oficina climatizada, se encontró bajo el abrasador sol de la ciudad, en una obra de construcción. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a teclear en ordenadores, ahora estaban callosas y cubiertas de cemento. Cargar sacos de mezcla, levantar andamios, trabajar codo con hombres y mujeres que se ganaban la vida con su sudor, lo cambió profundamente. Aprendió el valor del trabajo físico, la dignidad del esfuerzo, la solidaridad de los compañeros. Un día, mientras compartía su modesta comida con un obrero de edad avanzada, padre de 5 hijos, Fernando escuchó historias de lucha y perseverancia que lo hicieron sentir más conectado con la humanidad que nunca. Ya no miraba a la gente por su poder adquisitivo, sino por la fuerza de su espíritu. Gabriela, la elegante dueña de boutique, pasó de seleccionar telas exclusivas a lavar montañas de trastes en un comedor comunitario. El aroma del perfume caro fue reemplazado por el olor a comida guisada y jabón. Sirvió a personas sin hogar, escuchó sus historias de vida, sus penas, sus esperanzas. Descubrió la humildad en el servicio, la alegría de una sonrisa agradecida. Las joyas y la ropa de marca perdieron su brillo ante la luz de la compasión y la generosidad. Un día, una anciana le agradeció por un plato de sopa caliente, confesándole que era la primera comida decente que había tenido en días. Gabriela la abrazó y lloró, sintiendo por primera vez el verdadero significado de dar. Sofía, la artista sensible, encontró su lienzo más significativo en el aula de una comunidad carente. Enseñó a niños cuyos ojos, a pesar de la pobreza, brillaban con sed de conocimiento. Con tizas y pizarras improvisadas, les abrió las puertas a un mundo de letras y números, de cuentos y sueños. Cada vez que un niño lograba leer su primera frase o resolver un problema de matemáticas, Sofía sentía una alegría que ningún premio de arte le había brindado. Comprendió que la verdadera belleza estaba en el potencial humano y en la oportunidad de nutrirlo. Cada domingo, sin falta, los 3 hermanos se reunían en la modesta casa de Elena y don Ricardo. Compartían la cena, sencilla pero llena de sabor, y luego, con don Ricardo sentado en su sillón, le contaban las experiencias de la semana. Hablaban de sus desafíos, sus descubrimientos, las lecciones aprendidas. Elena escuchaba con atención, una sonrisa de satisfacción en sus labios, viendo cómo sus palabras se transformaban en acciones, cómo el corazón de los hermanos se abría y se llenaba de empatía. Don Ricardo, aunque a menudo confuso por su condición, tenía momentos de lucidez donde escuchaba a sus hijos con una mirada profunda. Y en esos momentos, sus ojos azules se llenaban de un brillo que Elena no había visto en años, el brillo del orgullo y la paz. No eran perfectos, aún cometían errores, pero lo intentaban. Y eso era todo lo que él necesitaba ver. Al finalizar el año de prueba, los $100 millones estaban disponibles. Pero la avaricia que una vez los había cegado había desaparecido. Fernando no pensó en inversiones personales, sino en la fundación. Usó su parte para lanzar la Fundación Ricardo e Isabela Silva, destinada a la construcción del hospital y la escuela comunitaria. Con sus nuevas conexiones en el mundo de la construcción y su renovada ética de trabajo, supervisó cada ladrillo, cada plano, asegurándose de que el sueño de su padre se hiciera realidad con la máxima integridad. Contrató a los mismos obreros con los que había trabajado, ofreciéndoles salarios justos y condiciones dignas. Gabriela no abrió otra boutique de lujo. En cambio, usó su parte para establecer una red de comedores comunitarios en las zonas más necesitadas de Monterrey, asegurando que nadie en la ciudad pasara hambre. También creó talleres de costura y artesanía para mujeres de bajos recursos, dándoles la oportunidad de aprender un oficio y ganarse la vida con dignidad, tal como su madre había hecho. Sofía, por su parte,
fundó la Escuela Comunitaria El Sueño, un centro educativo gratuito que ofrecía no solo educación académica, sino también talleres de arte, música y valores. Los niños de la comunidad, antes sin esperanza, ahora tenían un lugar donde aprender, crecer y soñar, su potencial ilimitado nutrido por la pasión de Sofía. Elena, por petición unánime de los hermanos y con la aprobación de don Ricardo en un momento de plena lucidez, fue nombrada directora ejecutiva de la fundación. Su sabiduría, su empatía y su conocimiento de la visión de don Ricardo eran invaluables. Un día soleado, Monterrey fue testigo de la inauguración del Hospital Ricardo e Isabela Silva y la Escuela Comunitaria El Sueño. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. La comunidad, agradecida, se congregó para celebrar el nacimiento de un legado que transformaría sus vidas. Don Ricardo, sentado en su sillón de ruedas, con Elena a su lado, observaba con una paz profunda. Cuando Fernando, Gabriela y Sofía se acercaron a él, no lo hicieron en coches de lujo ni con ropas de marca. Llegaron en transporte público, vestidos con ropa sencilla pero digna. Sus rostros, antes marcados por la avaricia y la superficialidad, ahora irradiaban humildad, gratitud y un amor genuino, sin interés. «Padre», dijo Fernando, tomando su mano con ternura, «gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por enseñarnos la lección más importante de nuestras vidas». Gabriela se arrodilló, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias por mostrarnos el verdadero significado del amor y el sacrificio, mamá y papá». Sofía, abrazándolo con fuerza, susurró, «Te prometemos que tu legado vivirá por siempre». Don Ricardo sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Siempre supe que lo entenderían», dijo, su voz, aunque débil, resonando con la sabiduría de una vida bien vivida. «El amor siempre encuentra el camino de regreso, y el carácter se construye, no se compra». En esa noche sencilla, en la pequeña casa que don Ricardo había comprado con sus últimos $10 millones, su parte de la fortuna, los cuatro cenaron juntos. No era una mansión, sino un hogar, un lugar donde el amor importaba más que el precio. Y cuando terminaron de comer, Sofía preguntó con la curiosidad de una hija que finalmente conocía a su padre, «Papá, ¿te arrepientes de algo?» Don Ricardo pensó por un momento, sus ojos mirando la fotografía de Isabela. «Me arrepiento de no haberles contado mi historia antes. Tal vez, si hubieran sabido, habrían valorado más las cosas simples». Fernando negó con la cabeza. «No, papá. Si nos hubieras contado te habríamos amado por el dinero al que renunciaste. Ahora te amamos por el sacrificio que nunca vimos, por el hombre que siempre fuiste». Don Ricardo miró a sus 3 hijos transformados y sintió el corazón en paz por primera vez en muchos años. Han aprendido la lección más importante de la vida. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Gabriela completó. Y lo aprendimos de la mejor maestra, de ti, papá, y de Elena. Fernando tomó la mano de su padre. Nunca más lo olvidaremos, papá. Y un día, cuando tengamos nuestros propios hijos, les enseñaremos lo que tú nos enseñaste, que el carácter no se compra, se construye con amor y sacrificio. Elena sonrió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y cuando se levantaron de la mesa para lavar los platos juntos, por primera vez en esa familia, todos ayudaban, todos servían, todos amaban de verdad. Habían aprendido que la familia no se trata de sangre o herencia, sino de elegir amar todos los días, incluso cuando duele, incluso cuando cuesta, incluso cuando no es fácil. En esa noche simple, en una casa pequeña, con una cena modesta, don Ricardo finalmente tuvo lo que siempre quiso, una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía, y esa, Elena lo sabía, era la mayor fortuna que alguien podría tener. El tiempo siguió su curso, tejiendo nuevas historias sobre el lienzo de Monterrey, pero el legado de don Ricardo Silva Cavalcante y la transformación de sus hijos permanecieron inalterables. Los años que siguieron fueron testigos de la consolidación de la Fundación Ricardo e Isabela Silva, que se convirtió en un faro de esperanza para las comunidades más vulnerables. El Hospital Ricardo e Isabela Silva no era solo un edificio,
Era un centro de sanación, donde la gente humilde recibía atención médica de calidad con la misma dignidad que cualquier otro. La escuela comunitaria El Sueño florecía, sus aulas llenas de risas y el brillo de los ojos de los niños, que aprendían no solo a leer y escribir, sino también a soñar sin límites. Los comedores comunitarios de Gabriela se multiplicaron, asegurando que nadie en Monterrey pasara hambre, y sus talleres de costura empoderaron a cientos de mujeres, dándoles las herramientas para construir su propio futuro. Fernando, con su visión ahora enfocada en el bien común, se convirtió en un líder filantrópico, utilizando su experiencia para expandir el alcance de la fundación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Ya no era el empresario avaricioso, sino el estratega compasivo. Elena, como directora ejecutiva de la fundación, se convirtió en el alma y la memoria viva del proyecto. Su sabiduría, su empatía y su profundo conocimiento de la visión de don Ricardo guiaron cada decisión. Era más que una empleada, era parte de la familia, una hija más para don Ricardo, una hermana de corazón para Fernando, Gabriela y Sofía. Don Ricardo, rodeado del amor y el respeto de sus hijos, vivió sus últimos años en paz en su pequeña casa, la misma que sus hijos habían querido vender. Sus momentos de lucidez se hicieron menos frecuentes, pero en cada uno de ellos, una sonrisa de profunda satisfacción se dibujaba en su rostro al ver a sus hijos interactuar, al escuchar sus historias de cómo la fundación estaba cambiando vidas. Veía el brillo en sus ojos, la humildad en sus gestos, la pasión en sus palabras, y sabía que su sacrificio, su vida, no había sido en vano. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Monterrey, don Ricardo partió en paz, con Elena a su lado y la fotografía de Isabela en sus manos. Su funeral fue modesto, pero su legado fue inmenso. No hubo grandes discursos de políticos o empresarios. Hubo lágrimas sinceras de la comunidad a la que ayudó, de los obreros que Fernando había empleado, de las mujeres que Gabriela había empoderado, de los niños a los que Sofía había enseñado. Su vida, que sus hijos habían subestimado, se reveló como una epopeya de amor, sacrificio y principios inquebrantables. Meses después de la partida de don Ricardo, los tres hermanos se reunieron en la oficina de la fundación, que ahora operaba en el mismo terreno que su padre había conservado. El espacio, antes un campo baldío, ahora era un centro de esperanza. Fernando, Gabriela y Sofía se sentaron alrededor de una mesa, en el centro de la cual descansaba la vieja carpeta de cuero, el origen de su transformación. «Papá nos dejó más que una fortuna», dijo Fernando, su voz suave. «Nos dejó la oportunidad de ser mejores personas, de entender que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en el impacto que tienes en los demás». Gabriela asintió, las lágrimas en sus ojos. «Aprendimos que el amor y la compasión son las monedas más valiosas, y que la familia es el tesoro más grande», Sofía añadió, «y que el carácter no se compra, se construye con cada decisión, con cada sacrificio, con cada acto de bondad». Elena los observaba con orgullo. Habían recorrido un largo camino, de la avaricia a la humildad, de la indiferencia al amor incondicional. Habían cumplido el testamento de vida de don Ricardo, no con el dinero, sino con sus corazones transformados. En los años siguientes, la Fundación Ricardo e Isabela Silva se expandió más allá de Monterrey, llevando esperanza y oportunidades a otras comunidades. Los hijos de don Ricardo, ahora líderes de su propio legado, nunca olvidaron las lecciones aprendidas. Criaron a sus propios hijos con los valores de don Ricardo, enseñándoles la importancia del servicio, la dignidad del trabajo y el poder transformador del amor. Y así la historia de Ricardo Silva Cavalcante no fue solo la historia de un hombre que renunció a una fortuna por amor y principios, sino la historia de cómo ese sacrificio, ese amor incondicional, finalmente transformó a una familia. La carpeta secreta no solo reveló una fortuna de $100 millones, sino una riqueza mucho mayor, el valor de la dignidad, la redención y el amor inquebrantable que puede sanar incluso las heridas más profundas.
¿Y tú? ¿Qué piensas de esta increíble historia? ¿Crees que Fernando, Gabriela y Sofía realmente se redimieron? ¿O fue la fortuna la que los obligó a cambiar? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encanta leerlos. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y el sacrificio, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y lecciones de vida. Recuerda, a veces, los mayores tesoros no están en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Hasta la próxima historia.